Esta es la introducción a los eventos futuros. ¿De dónde viene? Leen todos, ¿verdad? Si hay alguien que no lee, puede venirse más adelante o acomodarse en este sector con su sillita sin hacer mucha bulla. La palabra escatología viene del griego eschatos. ¿Qué quiere decir eschatos? Acá está, eschatos. Quiere decir último. Entonces este término se refiere al estudio de la doctrina de las últimas cosas. Eso significa escatología. ¿Ya? Ahora, dice que Dios dirige la historia hacia el cumplimiento definitivo de sus propósitos para la creación. Eso está acá. Dios dirige la historia hacia el cumplimiento definitivo de sus propósitos para la creación. ¿Para qué habría creado algo Dios si no era con un propósito? Ha creado esta tierra, ha separado los cielos de la tierra, las aguas, ha creado las estrellas, en fin, toda esa creación tiene un propósito. Y el propósito principal de la creación de Dios, hermanos, está en Génesis, en el capítulo 1, específicamente de los versículos 26 al 29, donde el Señor le da al hombre la potestad y el señorío ¿sobre qué? Sobre la creación. El hombre es el ser más sublime de la creación de Dios. Los que siguen a Darwin siguen buscando el eslabón perdido. A ver si alguien les dice que no lo van a encontrar. Pero Dios tiene un propósito en su creación, ¿ya? Entonces, la escatología bíblica no se limita al estudio del individuo, sino de toda la creación, ¿ya? Ahora, dice, una bendición especial se promete a aquellos que estudian las profecías bíblicas. ¿Dónde encontramos eso? Por favor, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Algunas citas están en la presentación, pero otras las vamos a tener que leer. ¿Qué dice, por favor? No sé si el pastor Walter o Laurita, quien encuentre primero. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. ¿No tiene micrófono, Laurita, y yo le presto? Aquí. ¿Usted solamente va a leer, pastor? No, los dos. Pero... Ya. O si no, vente ahí con tu silla, Laurita, por favor. Segunda Pedro, está antes de las epístolas de Juan, segunda Pedro, capítulo 1, verso 19. ¿Lo leo? Por favor, pastor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén, pastor. Quiero hacer un énfasis aquí. ¿Qué es la palabra profética? ¿Cuál había sido su atributo? Acabamos de leer. Más segura. O sea, quiero hacer una aclaración. El 60%, o sea, 2/3 de la Biblia son profecía, hermanos. ¿Ya? Y dice aquí el apóstol Pedro que es la palabra más segura. Ahora, ¿qué hacemos los cristianos? Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Es bueno estar atentos a la palabra profética. ¿Por qué? Porque es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. ¿Ya? Entonces es muy importante. O sea, no es como nos han hecho creer que está escrita en clave, que es muy difícil de entender. No, hay simbologías, hay tipos en la palabra profética. Pero en un gran porcentaje la palabra profética se interpreta, como vamos a ver más adelante, literalmente. O sea, lo que lees, eso va a suceder. No hay que buscarle misterios ni interpretaciones misteriosas. ¿Ya? ¿Y qué más dice? Que esta antorcha nos va a servir hasta que esclarezca el día y el lucero de la mañana. ¿Qué dice, por ejemplo, Joel? Que dice que al tercer día nos dará la
salvación o la luz, ¿verdad? Entonces estamos esperando que ese día esclarezca. ¿Ya? Dice además que Dios nos anima a emplear tiempo en comprender esta parte de su palabra. O como dice allá, la profecía. Eso está en Apocalipsis 1:3. Vamos a leer rápidamente. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Adelante. Amén. Palabra de Dios. Amén. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. No sé si se nota desde atrás, pero este versículo tiene 3 palabras claves para el creyente. La primera es, el que lee. La palabra profética primero debe leerse, pero como dice un buen amigo, si quiere leer, hermano, cómprese Condorito. La Biblia es para escudriñar, pero el primer paso para escudriñar la palabra es leerla. Una vez que la leemos, debemos oír la palabra. Y por último, debemos guardarla. O sea, leer, oír y guardar. ¿Estamos de acuerdo? No dice el hermano Jaime, dice la palabra, no es invento mío. Entonces debemos leer, oír y guardar. ¿Qué cosa? Las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Hay un motivo, porque el tiempo está cerca. ¿Ya? Ahora, en el Antiguo Testamento hay escatología, hay profecía. Por ejemplo, dice que los profetas describen frecuentemente la era escatológica de salvación que se halla más allá del juicio. Fundamentalmente es la era en la cual ha de prevalecer la voluntad de Dios. Parece un trabalenguas, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Hay varios aspectos en el Antiguo Testamento referentes a la escatología. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se menciona que las naciones han de servir al Dios de Israel y conocerán su voluntad. Eso vamos a leer un versículo solamente. Podemos leer 2, puede leer el pastor Walter, Isaías capítulo 2, verso 2, y eso lo vamos a comparar, Laurita, con Miqueas capítulo 4, verso 1. La palabra escatológica en el Antiguo Testamento nos dice, entre otras cosas, que las naciones han de servir al Dios de Israel y conocerán su voluntad. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Amén. Laurita. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Amén. Esos 2 versículos tienen relación con esta parte, donde dice que las naciones han de servir al Dios de Israel. Porque está hablando que va a ser elevado por sobre todos los montes y que a él, dice, correrán las naciones. ¿Esto ha sucedido? Todavía no. Por eso es palabra profética. La profecía tiene 3 tiempos, hermanos. Cosas que ya se cumplieron, cosas que se están cumpliendo y cosas que todavía deben cumplirse. ¿Ya? Pasado, presente y futuro. Esa es la profecía. Es como la historia de la humanidad. Es como el diario del plan de Dios. Luego dice que en la palabra escatológica también se menciona, habrá paz y justicia internacionales. Al decir internacionales decimos en todo el mundo. Eso está en Isaías 2:4, que podemos cotejar con Miqueas 4:3. Pastor Walter puede leer Isaías y Laura puede leer Miqueas.
Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, volverán su espada en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Puede volver a repetir, por favor, pastor? Quiero que escuchen atentamente esta parte. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Laurita, por favor. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Amén. Quiero que analicen que en la palabra, aunque muchos dicen que la Biblia se contradice, como pueden ver, si uno compara un libro con otro, no se contradice. ¿Ya? Y el concepto que se rescata acá es que dice, y juzgará entre las naciones. Justicia. ¿Y qué van a hacer con sus armas? Las van a convertir en rejas de arado, en hoces, y dice que no se van a adiestrar más para la guerra las naciones. Lo que ahora estamos viendo, no, ¿verdad? Estamos viviendo más bien el tiempo de las señales del fin. ¿Qué más? Vamos a tomar un concepto más de todo esto. Dice, el pueblo de Dios tendrá seguridad. Igual, Isaías, Pastor Walter nos puede ayudar con Isaías 65, versos 21 al 23, y Laura con Miqueas 4:4. Tiempo de seguridad. 65, 20. Capítulo 65, versos 21 al 23. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantará para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé, yo mientras aún hablen, yo habré oído. Amén. Claudita. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Ya. Ahora, esta profecía es tocante a Israel, por ejemplo. Para los que tienen Biblia comentada, es tocante a Israel. Pregunto, en este momento, ¿tiene Israel paz? ¿Tiene seguridad? No. Entonces es algo que todavía no está cumplido. ¿Ya? Es más, en el mundo en este momento no hay paz ni seguridad. El mundo está temblando a causa del terrorismo. Ya. Ahora, dice que se asocia, el Nuevo Testamento se asocia con la era escatológica. ¿A quién? Al rey que ha de gobernar a Israel como representante de Dios. ¿Quién será ese que va a gobernar como representante de Dios? No. Al rey, el anticristo no es rey. ¿Quién va a gobernar Israel en representación de Dios? Jesús. Porque dice que desde Jerusalén va a gobernar a las naciones. ¿Ya? ¿Qué más dice? Un aspecto sobresaliente de estas profecías es que el Mesías ha de reinar en justicia, como hemos visto aquí, ¿no? Justicia. En el Antiguo Testamento todavía no se usa la palabra Mesías o Cristo como término técnico para el rey. ¿Cierto o no cierto esto? ¿Desde dónde encontramos la palabra Cristo en la Biblia? Exacto, en los evangelios. Antes no se menciona.
como tal, como Cristo, ¿no? Como Mesías. Otras figuras mesiánicas usadas en el Antiguo Testamento son el uno como un hijo de hombre, que está en Daniel 7:13. El representante celestial de Israel, quien recibe el dominio universal, el siervo sufriente. Isaías 53, todo el capítulo habla del sufrimiento del Mesías. El profeta escatológico. ¿Ya? Son algunas de las definiciones escatológicas que encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos tres partes de la escatología. Encontramos el cumplimiento escatológico, el gobierno escatológico y el carácter escatológico. ¿Ya? Si queremos ver el cumplimiento escatológico, podríamos ver, por ejemplo, pastor, 1 Pedro 1:20. Laurita luego nos ayuda con Mateo 3:17 para ver el gobierno escatológico de Dios, que ya se ha acercado. Y yo voy a leer 1 Corintios 15:20, que es la que nos habla sobre el carácter escatológico. Adelante, pastor. 1 Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. A Cristo. O sea, aquí ya nos dice, aquí hay cumplimiento escatológico. Todo lo que los profetas habían profetizado en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. Por eso dice cumplimiento escatológico. Significa que la escatología antiguo testamentaria se ha convertido en realidad. O sea que todo lo que estaba profetizado antes, en el Nuevo Testamento ya se convierte en realidad. ¿Quién se ha manifestado en los posteriores tiempos por amor a nosotros? El Salvador. Laurita, por favor, el gobierno escatológico, Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Perfecto. El gobierno escatológico de Dios ya se ha acercado. No podía haberse acercado sin que nuestro Señor Jesucristo venga en carne a esta tierra. No había otra manera. Ahora, el carácter escatológico de la misión de Jesús, ¿cuándo tuvo su cumplimiento o su confirmación? 1 Corintios 15:20. Yo lo voy a leer. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. No dice será, no dice fue, dice es hecho. Cuando Cristo ha resucitado, se ha cumplido el carácter escatológico de la misión de Jesús. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? ¿Quién puede responder? La pregunta va desde el pastor hasta el último de los miembros de la congregación, incluido el consolista. ¿Para qué vino Cristo a la tierra? Para morir por nuestros pecados. Pero si solo hubiese muerto, no habría victoria. ¿Qué más? Resurrección. Y con la resurrección, ¿qué hizo? Cuando subió del infierno, ¿cuántas llaves llevaba consigo el Señor? Del Hades y de la muerte. O sea que con su resurrección ha vencido a la muerte. ¿No es cierto? Si no hubiese resucitado Jesucristo, seríamos una sectita más, como las que abundan. Seríamos como los maometanos, los budistas, los hinduistas, los testigos de Jehová, etcétera. ¿Los testigos de Jehová, por ejemplo, creen en un Cristo resucitado? No. ¿Dónde está Alá dónde está Mahoma en este momento? ¿Sigue su cuerpo enterrado? ¿O está vacío su sepulcro como está el sepulcro del Señor? No.
Ahora vamos a definir 3 términos básicos en lo que es la palabra escatología. Primeramente, vamos a definir la palabra que en griego se denomina parousia. ¿Qué significa la palabra parousia? Es la palabra más frecuentemente usada en las Escrituras para describir el retorno ¿de quién? De Cristo. Entonces, parousia significa el retorno de Cristo, hermanos. ¿Ya? Y dice que es la palabra más frecuentemente utilizada en el Nuevo Testamento. ¿Qué más dice? Que ocurre 24 veces en el Nuevo Testamento en una variedad de relaciones, como lo indica su etimología. ¿Qué significa esta palabra? Dice que es la más usada en el Nuevo Testamento, que está usada 24 veces. ¿Pero qué significa? Significa estar cerca o al lado de. Eso significa parousia. Ahora, esta palabra la encontramos en 3 fases, si podríamos así llamar, en el Nuevo Testamento. De manera general, en estas 4 citas bíblicas, para el traslado de la iglesia, en estas otras citas, y para el retorno de Cristo a la tierra. Vamos a leer, Pastor Walter, por favor, podemos leer 2 Tesalonicenses 2:9, Laurita puede leer 1 Corintios 15:23 y yo voy a leer Mateo 24:3. Segunda Tesalonicenses 2:9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ya, ahí vemos la palabra advenimiento, esa es la palabra parousia. Pero está hablando de quién? De Satanás. No, perdón, del anticristo. ¿No es cierto? Por eso es que se usa de manera general. Pero ahora vamos a ver cómo se usa para el traslado de la iglesia, o lo que llamamos arrebatamiento o rapto, y también para el retorno de Cristo a la tierra. Laurita tenía que leer ¿cuál? 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En su venida. Ahí está la palabra. Ahora, para el retorno de Cristo a la tierra, Mateo 24:3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son las 3 preguntas claves que hacen los apóstoles al Señor, ¿no? Por si acaso, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, Mateo capítulo 24, todo el Apocalipsis y el libro de Daniel son libros proféticos, escatológicos sobre los eventos futuros.